Bienvenidos. Durante los próximos 30-40 minutos vamos a hablar de embolia pulmonar, su estratificación y tratamiento, y principalmente sobre las embolias pulmonares masiva y submasiva, como se conoce en la literatura norteamericana, o según la estratificación europea, las de riesgo intermedio alto y alto riesgo. Por ejemplo, el punto a resolver es este tipo de pacientes. Un paciente de 67 años, previamente sano, hipertenso únicamente, que se encontraba en reposo en cama por un traumatismo en miembros inferiores, que consultó por disnea de 3 días de evolución, con taquicardia, taquipnea, una típica presentación de S1Q3T3 en el electrocardiograma, levemente hipertenso, levemente hipocápnico con hipoxemia, que tenía un PESI simplificado de 2, una troponina de 0.5, un BNP elevado, algo sin dilatación de BD sobre BI y un lactato de 2.5 milimoles por litro. Y en la radiografía de tórax lo que podemos observar es la presencia de un trombo que se encuentra cabalgando en la bifurcación de la arteria pulmonar con ramificaciones hacia las ramas lobares y subsegmentarias y con una tomografía que muestra dilatación del ventrículo derecho sobre el ventrículo izquierdo. En este caso, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Pero comencemos por el principio y hagamos primero un curso lógico de pensamiento para poder asentar estos conocimientos sobre una base más sólida. Tenemos que tener en cuenta que la enfermedad tromboembólica venosa es una enfermedad con dos componentes, la trombosis venosa profunda y la embolia pulmonar. Estadísticos de hace mucho tiempo atrás muestran que de un total de tromboembolias venosas, la mayoría sobrevive la primera hora, el 89%, y una minoría fallece dentro de la primera hora, el 11%. Entonces, ¿cómo vamos a ver? Vamos a hablar un poco de epidemiología y factores de riesgo. Vamos a hablar de su incidencia, el costo del sistema de salud y los factores de riesgo. La evaluación pronóstica, para qué, cómo y por qué. Y luego vamos a hablar de estrategias terapéuticas. ¿Cuál es la incidencia del tromboembolismo de pulmón? Tenemos que tener en cuenta que es la tercera causa de enfermedad cardiovascular y tiene una incidencia anual entre 100 y 200 casos cada 100.000 habitantes. De TBP, obviamente es mucho más común, entre 1 y 2 cada 1000 por año. En cambio, la tromboembolia venosa, la incidencia es más o menos 0.5 cada 1000 habitantes por año. Claramente es una enfermedad de población que viene envejeciendo, siendo muy rara su incidencia antes de los 40%, comenzando a aumentar entre los 40 y los 50 años, y así va siguiendo teniendo una incidencia de más del 8% a partir de los 60 años. La mayoría de los datos de la epidemiología de la enfermedad tromboembólica venosa vienen de los estudios realizados sobre enfermedad tromboembólica venosa, y tenemos que tener en cuenta que la mayoría de estos fenómenos sucede fuera del hospital, fuera de la preconcepto habitual de los pacientes que estaban internados en una sala de cirugía y hacían un episodio de disnea. Pero lo que es interesante es que estos pacientes que ocurren con enfermedad tromboembólica venosa fuera del hospital, la mayoría tiene un antecedente de hospitalización o cirugía dentro de los 3 meses de haber sido externados. También tenemos una estadística que es llamativa,
donde estamos viendo que la incidencia de la enfermedad tromboembólica venosa comienza a aumentar progresivamente, sea esta por un mayor conocimiento de la enfermedad o sea esta por introducción de la angiografía por tomografía como como estudio diagnóstico que se hace a partir del año 98. Claramente el aumento fue en forma sostenida, no así la mortalidad, que no hubo ningún cambio en su mortalidad. Tenemos que tener en cuenta que el riesgo para tener enfermedad tromboembólica venosa es alto en cirugía general y en cirugía ortopédica, pero también es muy alto en enfermedades clínicas, como pueden ser cualquier enfermedad de medicina interna que se interne, aproximadamente 15-20%, un infarto supera el 25% de riesgo de enfermedad tromboembólica venosa, el ACV llega al 50% y el traumatismo de médula espinal más del 60%, por lo cual no solamente el antecedente quirúrgico es importante, sino el antecedente clínico y su hospitalización previamente. Y en esto los cirujanos han mejorado muchísimo, ya que frente a la aparición de enfermedad tromboembólica venosa en los pacientes que estén sometidos a cirugías tanto ortopédicas o cirugías generales, bajaron 71% la incidencia de TEP fatal luego del inicio de utilizar profilaxis para enfermedad tromboembólica venosa. No así a nivel médico, donde no se pudo bajar la incidencia de TEP fatal y bajó solamente 18% en los últimos años. Otra asociación que tenemos que tener en cuenta es la asociación entre la enfermedad tromboembólica venosa y el cáncer. Un paciente que tiene un TEP, aproximadamente la mortalidad oscila en el 8%. En cambio, los que tienen TEP y cáncer tienen un 14%. Si el cáncer es no metastásico o metastásico, claramente aumenta la mortalidad. Entonces, esto es fundamental, ya que el cáncer es un diagnóstico, además de que propicia la enfermedad, propicia la mortalidad de los individuos. Entonces, ¿cómo tenemos que manejar un paciente que tiene embolia de pulmón? Primero y principal, tenemos que comenzar con la sospecha clínica. Nadie va a poder diagnosticar una enfermedad que no sospecha. Y una vez que la sospecha clínica inicia el disparo al mismo tiempo de la estratificación del riesgo, del diagnóstico y del tratamiento. Y estas tres formas de comienzo de pensar la enfermedad van a llevar a la mejoría de la evolución clínica. Como todos sabemos, el espectro de la presentación del TEP puede ir desde el shock cardiogénico hasta ser completamente oligosintomático. Puede tener una mortalidad por arriba del 30% o menor del 1%, puede requerir trombolisis o embolectomía en algunos centros muy específicos, o puede recibir tratamiento ambulatorio con heparina de bajo peso molecular o los anticoagulantes directos. Este espectro tan ampliado nos tiene que hacer pensar que no hay un tratamiento, una estrategia de internación o evolución o una presentación que sea estándar. Por lo cual tenemos presentaciones más complejas, presentaciones más dramáticas, presentaciones más simples, pero todas estas presentaciones forman parte del espectro del tromboembolismo de pulmón. Primero y principal tenemos que empezar con la presentación clínica. La presentación clínica es muy variable, por lo cual uno tiene que ver qué predicción clínica tienen los síntomas de estos pacientes. La predicción clínica se puede hacer en forma objetiva o en forma subjetiva. Hasta hace años atrás se hacía en forma subjetiva. Los estudios PIOPED-1 y PIOPED-2 utilizaron la evaluación subjetiva por parte del médico, si era de alto riesgo, de bajo riesgo o de riesgo intermedio para tromboembolia de pulmón. Estudios posteriores demostraron que se puede, con distintos factores, hacer predicciones clínicas en forma objetiva. El score más común es el score de Wells,
que podemos tener un score de Wells original o simplificado. El original da distintos puntajes a distintos valores. El simplificado da un punto a cada valor. El score de Wells simplificado es, si es más de 2, el tromboembolismo de pulmón es altamente probable. Si es de 0 a 1 es poco probable. En cambio, en el score de Wells original, la puntuación es muy variable. Si es de 0 a 1, la probabilidad clínica es 0. Si es de 2 a 6 es intermedia. Y si es más de 7 es alta. Cualquiera de estos predictores clínicos correlacionan bastante bien con la predicción clínica subjetiva de un médico experto y con experiencia, por lo cual es muy importante en aquellos médicos que están recién comenzando en la práctica médica utilizar un score de predicción clínica. En aquellos que ya tienen experiencia y años de práctica, principalmente en todo lo que sea la práctica de la emergentología y el riesgo de la enfermedad vascular pulmonar, uno puede obviar la predicción clínica objetiva y basarse en su experiencia. ¿Qué herramientas para estratificación tenemos de este paciente que tiene una sospecha de embolia de pulmón? Tenemos que ver qué presentación clínica tiene y qué evaluación del ventrículo derecho le podemos hacer. La evaluación del ventrículo derecho la podemos hacer por marcadores de disfunción o marcadores de injuria, que vamos a desarrollarlos más adelante. En cambio, la presentación clínica más importante es si está chocado o hipotenso. Esto nos marca la severidad de la embolia de pulmón. Denominamos embolia pulmonar masiva en terminología norteamericana o embolia pulmonar de alto riesgo en la nomenclatura europea aquel paciente que tiene sospecha de tromboembolia de pulmón y se encuentra chocado o hipotenso, y se define shock o hipotensión en aquel paciente que tiene menos de 90 milímetros de mercurio de presión arterial sistólica o una caída de la presión sistólica de más de 40 milímetros de mercurio por más de 15 minutos, si no ha sido causado por arritmia, hipovolemia o sepsis. Claramente, uno tiene que constatar esto. ¿Por qué? ¿Por qué denominamos embolia pulmonar masiva o embolia pulmonar de alto riesgo aquel que tiene shock o hipotensión? ¿Por qué? Porque en realidad el círculo vicioso de la embolia de pulmón es lo que nos va a llevar al shock y la hipotensión. Cuando hay un aumento de la poscarga del ventrículo derecho debido a la tromboembolia, hay una dilatación del ventrículo derecho. Esto lleva a la insuficiencia tricuspidia, lleva al aumento de la presión, de la tensión del ventrículo derecho, hay activación neurohormonal, inflamación miocárdica, aumento de la demanda de oxígeno al ventrículo derecho, isquemia del ventrículo derecho, baja de la contractilidad, baja del volumen del ventrículo derecho, baja de la precarga del volumen derecho, baja el volumen minuto, baja la presión sistémica, baja la perfusión coronaria del ventrículo derecho, baja el delivery y entra en shock cardiogénico. Para todas estas instancias tenemos parámetros que uno puede evaluar. Cuando el paciente se dilata, podemos evaluar la relación de tamaño del ventrículo derecho sobre el ventrículo izquierdo. Para la activación neurohormonal tenemos la elevación del BNP. Cuando el paciente está inflamado y aumenta la demanda de oxígeno, tenemos la taquicardia. Cuando el paciente tiene isquemia del ventrículo derecho, se va a producir elevación de troponina. Cuando el paciente tiene disminución de la contractilidad del ventrículo derecho, vamos a tener disminución del TAPSE. Si el paciente está en bajo volumen minuto, tenemos una saturación venosa mixta disminuida. Y al final de toda esta espiral descendente, tenemos la hipotensión que marca la embolia pulmonar masiva o embolia pulmonar de alto riesgo. Entonces, la primera parte que tenemos que estratificar, si el paciente tiene hipotensión sostenida, tenemos un shock paciente que está hemodinámicamente inestable. Esto se denomina embolia pulmonar de alto riesgo o embolia pulmonar masiva y va a requerir trombolisis o embolectomía quirúrgica. Más adelante vamos a desarrollar el tratamiento de la misma. En cambio, si el paciente está hemodinámicamente estable, puede ser de riesgo intermedio bajo y se lo debe estratificar de distintas formas. Según la guía europea para el diagnóstico y tratamiento de la embolia de pulmón, cuando un paciente con sospecha de tromboembolia de pulmón presenta con shock o hipotensión,
debemos intentar llevarlo a hacer una angiografía por tomografía. Si no es posible, porque el paciente se encuentra muy inestable o porque no tenemos disponible el tomógrafo, uno puede hacer una ecocardiografía. Si en la ecocardiografía no hay sobrecarga del ventrículo derecho y el paciente se encuentra hipotenso, ese paciente no está chocado por tener tromboembolia venosa, porque el paciente que tiene tromboembolia venosa, ¿está bien?, tiene dilatación de cavidades derechas y por eso está chocado. Si el ventrículo derecho no está dilatado, hay que buscar otra causa para la hipotensión y el shock. En cambio, si el paciente se encuentra con dilatación del ventrículo derecho y con ese paciente, puede ser, si no hay alguna otra prueba disponible, se lo tiene que reperfundir. Si el paciente se ha estabilizado y tenemos angiografía disponible, hacerle una angiografía. Si la angiografía es positiva, obviamente se lo tiene que reperfundir, y si el paciente no tiene una angiografía disponible, deberemos buscar alguna otra causa de inestabilidad hemodinámica. Entonces, ¿cómo vamos a estratificar el paciente que no está chocado? Lo vamos a estratificar, como dijimos previamente, con marcadores de disfunción y de injuria. De injuria la troponina y de disfunción con el ecocardiograma, con la tomografía y con el péptido natriurético o el NT-proBNP. Otras formas de estratificar el TEP, hay otros scores, está el score de Ginebra, el score de PESI, el score de PESI simplificado, el score español, el score de Gestia. Tenemos que tener en cuenta que todos estos scores de estratificación tienen un hallazgo común, que es el alto valor predictivo negativo, que nos dice que estos pacientes tienen baja chance de complicaciones. Tomemos, por ejemplo, el score de PESI, el original y el simplificado. El original le da cierto puntaje a cada variable. En cambio, el PESI simplificado le da un punto si el paciente tiene más de 80 años. En cambio, el original le da un punto según la edad. Un punto si tiene cáncer, el original le da 30 y sexo masculino otros 10. Si tiene insuficiencia cardíaca o enfermedad pulmonar crónica, tiene 10 puntos por cada una. En el PESI simplificado es un punto para cualquiera de las dos o las dos. Si está taquicárdico, 20 puntos en el PESI original, un punto en el PESI simplificado. Si está hipotenso, o sea, menos de 100 milímetros de mercurio, pero más de 90, tiene 30 en el PESI original, un punto en el simplificado. Si se desatura, es un punto en el simplificado. Y si tiene frecuencia respiratoria más de 30, temperaturas menos de 36, confusión y saturación, tiene distintos puntajes. Esto nos permite obtener un puntaje final que nos va a permitir predecir la mortalidad a 30 días, siendo en el PESI original de 1 a 5 y una mortalidad que oscila de 0.1% a 25%. En cambio, el PESI simplificado tiene dos formas. El de 0 puntos, que tiene una mortalidad del 1% a 30 días, o aquel que tiene más de un punto, que tiene 10% de mortalidad a 30 días. Claramente son dos extremos totalmente distintos. Otro score que se puede utilizar para estratificar la tromboembolia venosa es el score de Gestia, que nos permite evaluar si en alguna de estas preguntas es respondida por sí, el paciente no puede ser tratado en la casa. Algunas de ellas son obvias, como por ejemplo si el paciente está hemodinámicamente inestable o requiere trombolisis o embolectomía, pero algunas son de carácter práctico. Por ejemplo, si el paciente tiene mucho dolor, o si tiene alguna razón social, o si tiene insuficiencia renal, o si está embarazada la mujer. Muy bien, claramente estos scores de estratificación nos permiten saber si realmente este paciente tiene qué tipo de embolia pulmonar, si es de alto riesgo, de bajo riesgo o requiere tratamiento. Una vez que sabemos que el paciente no puede ser externado y debe ser internado, tenemos que empezar a estratificarlo para evaluar el riesgo de mortalidad que tiene, y según ese riesgo nos va a permitir dilucidar cuál va a ser el mejor tratamiento para él. Una forma de estratificarlo que se inició hace tiempo atrás, fue la utilización de dilatación del ventrículo derecho por ecocardiografía. Y es un estudio donde evalúa distintos
una revisión donde evalúa distintos estudios que utilizaron la dilatación de ventrículo derecho por ecocardiograma en el ICOPER, distintos estudios de un solo centro, donde vemos que siempre la dilatación del ventrículo derecho, cuando uno lo compara con pacientes que han tenido tromboembolia venosa sin dilatación del ventrículo derecho, por ejemplo, el estudio de Casper, el registro ICOPER, el estudio de Grifoni o el de Fremont, muestran un exceso de mortalidad dentro del hospital. Otra forma de evaluar la dilatación del ventrículo derecho puede hacerse durante la tomografía, donde uno puede evaluar el diámetro del ventrículo derecho comparado con el diámetro del ventrículo izquierdo. Y en el mismo estudio diagnóstico uno puede evaluar la dilatación del ventrículo derecho. La utilidad del diámetro de la dilatación del ventrículo derecho por tomografía y el curso clínico en los pacientes que están estables hemodinámicamente se puede ver en este estudio, donde muestra que si los pacientes tienen dilatación del ventrículo derecho por más de 0.9 en una tomografía computada multicorte, uno ve que tienen mayor deterioro clínico, mayor muerte por TEP, y cuando uno busca un endpoint combinado como muerte por TEP o deterioro, también es significativo. Por lo cual, no solamente el estudio por eco, sino por imágenes radiográficas también nos permite predecir mortalidad. Cuando uno ve un metaanálisis de 4.670 pacientes, uno encuentra que la asociación entre dilatación del ventrículo derecho por tomografía en mortalidad a 30 días se da en todos los pacientes, aún los que están hemodinámicamente estables, predice la mortalidad por tromboembolia venosa y predice la mortalidad a 3 meses. Por lo cual, claramente estamos encontrando que la factibilidad de diagnosticar y estratificar al paciente en el mismo estudio sin requerir otro estudio extra. Los marcadores de disfunción del ventrículo derecho también son útiles y, como vemos en este metaanálisis publicado por Clock, vemos que la elevación del BNP muestra peor evolución en todos los estudios realizados. Cuando vemos los marcadores de injuria, como la troponina nos predice una evolución a corto plazo con mayor mortalidad por tromboembolia venosa, mayor cantidad de eventos adversos y la posibilidad de que el paciente que se muera estando hemodinámicamente estable. Obviamente, la dilatación del ventrículo derecho es mucho más común en los pacientes con troponina elevada, y la troponina elevada se ve más comúnmente en los pacientes con dilatación del ventrículo derecho, por lo cual generalmente van de la mano. En el registro IPER muestra que cuando uno combina la dilatación del ventrículo derecho y troponina, tiene 5.8 de mortalidad. Si está la dilatación del ventrículo derecho o la troponina, la mortalidad es de 3%, y cuando no está ninguno de los dos alterado, es 0% la mortalidad. Por lo cual, claramente vemos que la combinación de estos factores nos va a predecir mortalidad o probabilidad de deterioro clínico. Esto llevó a la realización de una clasificación para estratificar el riesgo de mortalidad por tromboembolia venosa, donde tenemos los pacientes que tienen alto riesgo, que son aquellos que tienen shock o hipotensión, y en los pacientes que no tienen hipotensión o no están shockados, uno los clasifica según el score de PESI, y si el score de PESI es bajo o el PESI simplificado es más de 1, encontramos que si ambos son positivos, lo denominamos tromboembolia venosa de riesgo intermedio alto, y si alguno de los dos es positivo y el otro es negativo, la tromboembolia venosa es de intermedio bajo. Inicialmente se le encontró que los pacientes con riesgo alto tenían 22% de mortalidad, los que tenían riesgo bajo, la mortalidad es del 0,5%, intermedio bajo 6% e intermedio alto 7%. Esto nos llevó a claramente poder estratificar los pacientes según su score de mortalidad, y lo que llamamos embolia pulmonar masiva serían los pacientes que están estratificados de alto riesgo, y la embolia pulmonar submasiva en el riesgo intermedio alto. Pero,
¿Cómo vamos a diagnosticar estos pacientes? Que uno los ve que están hipotensos, normotensos, taquicárdicos, no taquicárdicos. Si el paciente está hemodinámicamente inestable, el paciente tiene que ser o reperfundido con pocos estudios o rápidamente diagnosticados. Por lo cual uno le va a hacer un ecocardiograma o una tomografía y según esto uno va a confirmar o descartar la tromboembolia venosa y al mismo tiempo va a llevarlo rápidamente a la reperfusión. Si el paciente está hemodinámicamente estable y sospecha la tromboembolia venosa, uno va a evaluar si tiene una probabilidad clínica baja o intermedia. Si la probabilidad clínica es baja o intermedia, uno va a realizar el dímero D. Si el dímero D es normal, uno va a excluir el TEP. Si el dímero D está elevado, uno no puede excluir la tromboembolia venosa, por lo cual va a tener que hacerle una tomografía multidetector, lo mismo que en aquellos pacientes que, pese a estar hemodinámicamente estables, tienen una probabilidad clínica alta. Si en la tomografía multidetector no hay TEP, el TEP está excluido, y si en la tomografía multidetector el TEP está confirmado, está confirmado. Y esto es importante tener en cuenta que si el paciente tiene dímero D y tiene probabilidad clínica baja o intermedia con dímero D normal, la probabilidad de tener una tromboembolia venosa en los 3 meses siguientes es del 0.14%. En cambio, si el paciente tiene un dímero D elevado y la tomografía multidetector es negativa, la probabilidad de tener tromboembolia venosa a los 3 meses es de 1.5%. Claramente, los porcentajes muy bajos nos dan tranquilidad al diagnóstico realizado de excluir la tromboembolia venosa. Otra cosa a tener en cuenta es cuándo podemos estar seguros que el paciente no tiene tromboembolia o cuándo seguir haciendo estudios frente a la sospecha de tromboembolia. ¿Por qué? Porque acá está la probabilidad clínica, ¿no? Si un paciente tiene baja probabilidad clínica y tiene un dímero D por ELISA que es positivo y uno le hace una angiografía por tomografía, si la tomografía es negativa, el valor predictivo negativo es 96%, por lo cual uno se queda tranquilo que uno puede excluir y ese paciente no va a requerir tratamiento. Ahora, si la probabilidad clínica es baja y el dímero D es positivo y la tomografía es positiva, el valor predictivo positivo de esa tomografía positivo en un paciente con probabilidad clínica baja y dímero D positivo es solamente del 60%, por lo cual vamos a requerir tener ciertas cosas en consideración. Si el paciente tiene el émbolo en una arteria pulmonar principal o lobar, el valor predictivo positivo es 95%, por lo cual uno debe realizar tratamiento. En cambio, si es en una arteria segmentaria o subsegmentaria, el valor predictivo positivo es mucho más bajo, 70% en las segmentarias, 25% en las subsegmentarias, por lo cual uno debe realizar algún otro estudio para confirmar o descartar, lo cual nos muestra la importancia de la probabilidad clínica al comienzo de nuestro razonamiento. En los pacientes con probabilidad clínica moderada, con dímero D positivo, si el paciente tiene una angiografía por tomografía que es negativa, el valor predictivo negativo es del 89%, y si esa tomografía, además de tomografía de pulmón, hacemos una venografía de pelvis y miembros inferiores, el valor predictivo negativo lleva al 92%, lo cual nos permite excluir la tromboembolia venosa. Ahora, si el valor predictivo positivo, si es positiva, el valor predictivo positivo es del 92%, por lo cual requiere tratamiento. Ahora, si el paciente tiene una alta probabilidad clínica de tromboembolia venosa y uno le realiza una angiografía por tomografía y la tomografía no informa tromboembolia venosa, el valor predictivo negativo es solamente el 60%, lo cual nos dice que tenemos que seguir haciendo estudios. Si la angiografía por tomografía y la venografía por tomografía, las dos son negativas, el valor predictivo negativo es del 82%, lo cual también es bajo, porque hay un 20% de pacientes que tienen tromboembolia venosa con angiotomografía y alta probabilidad clínica, por lo cual uno debería repetir estudios y continuar buscando la embolia
a este paciente. Ahora, si es la angiografía por tomografía es positiva, ese problema ya no es, porque el valor predictivo positivo es alto, de casi el 96%, por lo cual uno debe realizar tratamiento. Muy bien, y a partir de acá tenemos la probabilidad clínica, la estratificación del riesgo, y ahora vamos a ver los tratamientos y cómo asociamos los tratamientos a nuestras probabilidades clínicas. Con respecto a los tratamientos hematológicos, uno tiene tres momentos. Tenemos el tratamiento inicial, el tratamiento a largo plazo y el tratamiento extendido. El tratamiento inicial puede ser por trombolisis, heparina de bajo peso molecular o heparina no fraccionada. El tratamiento a largo plazo son antagonistas de vitamina K y inhibidores directos de la anticoagulación. ¿Por qué? Porque el objetivo inicial de tratamiento es reducir la mortalidad y reducir las recurrencias tempranas. En el largo plazo uno quiere reducir las recurrencias y en el periodo extendido uno quiere reducir las recurrencias en los pacientes de alto riesgo. Entonces, vamos a hablar inicialmente de la trombolisis. La trombolisis está justificada en pacientes que tienen estratificación de alto riesgo o tromboembolismo pulmonar masivo, que presentan una mortalidad global del 22%. ¿Por qué es esto? El único estudio más o menos importante de trombolíticos mostró que los pacientes que tenían tromboembolismo pulmonar masivo y requerían trombolisis, su mortalidad no disminuida en forma significativa, ya que era de 0.67 y pasaba por el intervalo de confianza, pero la muerte por tromboembolia venosa sí era significativa y la muerte por tromboembolismo submasivo no era significativa, ya que también había mucha diferencia. Esto a expensas de un mayor riesgo de sangrado, por lo cual lo que tenemos que tener en cuenta acá, que cuando uno va a trombolizar un paciente, va a trombolizar el paciente el cual tiene un riesgo de mortalidad elevado, ya que el riesgo de sangrado claramente es significativo. Estos datos han sido confirmados y en este metaanálisis de todos los estudios de trombolíticos, uno encuentra que la mortalidad y la mortalidad por tromboembolia venosa y la muerte o escalamiento de tratamiento, todas estas se ven disminuidas por la tromboembolia, la trombolisis. Ahora, siendo el factor adverso más común el riesgo mayor o la hemorragia intracraniana, que también es altamente significativa y tenemos que tener en cuenta que claramente es el riesgo a que sometemos a nuestros pacientes. Esto ha llevado a que en la última guía de tratamiento para la embolia venosa está recomendado el tratamiento con anticoagulación por heparina no fraccionada, en caso de sangrados más fácil de revertir, es recomendada la terapia trombolítica y es recomendada a los pacientes con embolectomía en los pacientes que la trombolisis está contraindicada o ha fallado. Vamos a hablar más adelante de las técnicas dirigidas con catéter. ¿Qué sabemos de las heparinas de bajo peso molecular? Algo bastante sabido en el momento. Las heparinas de bajo peso molecular se comportan tan bien como la heparina no fraccionada, son más fáciles de administrar, más fáciles de dosificar, más fáciles de seguir y menos molestas para el paciente, ya que se hacen vía subcutánea, no vía endovenosa. Por lo cual, claramente las heparinas de bajo peso molecular son, en este momento, el caballito de batalla para la mayoría de los tromboembolismos. ¿En qué situaciones vamos a utilizar heparina no fraccionada? En aquellos que tengan falla renal severa, en aquellos que tengan alguna posibilidad de trombolisis o en aquellos que tengan un alto riesgo de sangrado. Son las tres situaciones clínicas en las cuales uno va a utilizar heparina no fraccionada en el tromboembolia venosa. Ahora, ya nos queda claro que el tromboembolismo pulmonar masivo va a requerir reperfusión principalmente con trombolíticos o con embolectomía. Ahora, el tratamiento del riesgo TEP de riesgo intermedio tiene un amplio abanico. Por un lado podemos trombolizarlo, como se ha intentado en algún momento. Por otro lado, hay estudios que utilizan heparina de bajo peso molecular, heparina no fraccionada o inhibidores directos. Estos estudios
Han sido múltiples, pero el más importante del cual vamos a hablar es el estudio Peito, que randomizó en aquellos pacientes que tenían tromboembolismo de pulmón de riesgo intermedio o alto o tromboembolismo submasivo a la trombolisis. Y acá venimos al paciente con el cual comenzamos nuestra presentación. Un paciente de 67 años, hipertenso, que tiene una tromboembolia venosa, que tiene aumento del BNP, no tiene dilatación del ventrículo derecho por ecocardiograma, pero cuando uno evalúa la tomografía de pulmón, encuentra que tiene un coágulo que está cabalgando en la bifurcación y tiene dilatación del ventrículo derecho. Este tipo de pacientes son los que tienen riesgo intermedio alto y que han sido estudiados en forma exhaustiva, y el Peito nos llevó a tener las siguientes recomendaciones. En la red de hospitales de París, se identificaron pacientes que tenían TEP de riesgo intermedio alto, 1000 pacientes, y se los randomizó a Tecneplace, 100 miligramos, y placebo. Lo que se encontró es que los pacientes trombolizados tenían una diferencia significativa con los no trombolizados con respecto a mortalidad o colapso hemodinámico dentro de los 7 días. Y cuando uno separa estos dos endpoints combinados en cada uno, uno ve que la mortalidad a 7 días no es estadísticamente significativa. Lo que sí es estadísticamente significativo es el colapso hemodinámico dentro de los 7 días, siendo mucho menos los pacientes trombolizados que los pacientes no trombolizados. Esto se produce a expensas de una mayor cantidad de sangrados extracraneales, tanto mayores como menores, y a expensas de una mayor cantidad de ACV hemorrágicos con respecto al placebo. Por lo cual, una terapéutica que es potencialmente, que tiene un efecto adverso potencialmente grave, como es el sangrado hemorrágico, no disminuye la mortalidad. En este momento no es recomendable en forma estandarizada para todos los tromboembolismos venosos que tengan un riesgo intermedio o alto o sean submasivos. El Peito ha tenido muchas críticas y ha tenido muchas consideraciones, por lo cual se está planificando el Peito 3, en el cual se va a evaluar la eficacia de la trombolisis reducida, 0,6 miligramos, con un máximo de 50 miligramos en el TEP de riesgo intermedio alto, donde uno va a evaluar con objetivos secundarios el sangrado a 30 días, el beneficio clínico a 30 días, la mortalidad a 2 años, los efectos en funcionamiento de funcionamiento residual, como por ejemplo la disfunción del ventrículo derecho o la aparición de hipertensión pulmonar por trombolismo crónico, y la utilización de recursos. Esto lo tendremos en los próximos años, aún no tenemos ningún dato. En los últimos años también han aparecido gran cantidad de tratamientos a través de catéter, y tenemos dos tipos de dispositivos. Los dispositivos que utilizan un catéter para realizar la trombolisis, y para esos hay distintos modelos, por ejemplo, para hacer trombolisis endovascular, el modelo Unifuse, el Crag-McNamara o el Trombolex 7F, la trombolisis por ultrasonido, cuya marca es el Ecosonic, o la trombolisis farmacomecánica, como es el Angiojet de CI French. También tenemos catéteres que nos permiten hacer una tromboectomía mecánica, principalmente por aspiración. Y acá tenemos nuevamente el trombolisis farmacomecánica, que utiliza los dos, o la trombectomía rotacional reolítica, que tenemos varios modelos. Muchos de estos catéteres han sido usados de forma prospectiva, randomizadas, con intervenciones donde vemos que han utilizado baja dosis de trombolíticos en todos. En el Optilize PI han utilizado en formas crecientes RTPA. Los pacientes eran pacientes que tenían dilatación del ventrículo derecho sobre el ventrículo izquierdo, en algunos masivos y submasivos. Y los objetivos fueron ver la seguridad, donde fueron bastante seguros con respecto al sangrado mayor, salvo el Optilize PI, y buscaban reducción de la dilatación del ventrículo derecho sobre el ventrículo izquierdo en 24 horas, la cual había sido positiva.
Como ejemplo de una trombectomía mecánica, y esto es una tromboaspiración, le agradezco al doctor Guillermo Eisele por la facilitación de las imágenes que vamos a ver, que se hace en Buenos Aires, se hacen en distintos centros con distintos catéteres, y acá el problema es primero tener el equipo disponible y saber que tiene esta técnica disponible. Este es un ejemplo de un paciente, un varón de 55 años que tuvo un TEP masivo, donde se encontraba un trombo en la arteria pulmonar derecha con una subobstrucción en el ramo inferior izquierdo. Esto era como se veía por angiografía. Se lo lleva a la sala de hemodinamia, comienza a hacerse la tromboaspiración mecánica lobar inferior y superior derecha. Vemos cómo quedan los resultados con la reperfusión de este paciente y vemos qué pasa a nivel basal izquierdo. Ahí vemos la flecha que señala el trombo, el catéter que llega hasta ahí, cómo se tromboaspira y cómo queda el árbol vascular pulmonar totalmente repermeabilizado. Y en la última foto vemos los trombos extraídos del árbol vascular pulmonar y qué pasó con la presión media arteria pulmonar, que era de 40, y post-trombolíticos fueron de 22. Lo más importante de todo esto es si realmente es efectivo y cuál es su utilidad y cómo va a ser su efectividad. Para eso tenemos en esta línea de tiempo todos los trabajos que se han hecho en trombolisis guiada por catéter y han salido, en este momento, tenemos todos estos estudios randomizados doble ciego con trombolisis guiada por catéter que vamos a tener el resultado en los próximos años. Lo que sí se sabe es que la trombolisis guiada por catéter es una opción en aquellos pacientes que tienen un trombolismo pulmonar masivo y tienen una contraindicación para la trombolisis, o en aquellos pacientes que no se pueden reperfundir y como terapia de rescate. En este momento no es el estándar de tratamiento para ningún paciente con tromboembolismo de pulmón. Lo que tenemos que tener en cuenta es que nosotros tenemos que pensar en iniciar el rescate cuando el paciente no mejora o cuando el paciente comienza con deterioro de ventrículo derecho. También podemos utilizar en el tromboembolismo pulmonar masivo el ECMO, o sea, la oxigenación por membrana extracorpórea. Esta serie de casos, multicéntrico, de 52 casos presentados en la Sociedad de Cardiología Europea, muestra qué pasó con los pacientes que tenían tromboembolia pulmonar masiva, que fueron 180, a los pacientes sin ECMO o con ECMO, qué pasó con la mortalidad. Lo más importante a tener en cuenta es que si uno va a hacer ECMO, uno tiene que de alguna forma tratar de reperfundir el paciente, o sea que el ECMO sea un puente a la reducción de la poscarga del ventrículo derecho. Y acá vemos, si el paciente es utilizado con ECMO solo, la mortalidad a 30, 90 días y la posibilidad de hacerlo el destete del ECMO. En cambio, si los pacientes con ECMO más trombolisis, la mortalidad, y si tienen ECMO más embolectomía quirúrgica, la mortalidad. Claramente, el ECMO con reperfusión es mucho mejor que el ECMO solo, que no modifica el pronóstico de estos pacientes. Finalizando, vamos a hablar de que el paciente que tiene tromboembolismo pulmonar masivo, o sea que esté hemodinámicamente inestable, va a utilizar trombolisis o embolectomía. El paciente que está hemodinámicamente estable se lo tiene que estratificar. Si el paciente no tiene ningún trastorno, uno puede anticoagular en forma precoz y considerar el alta. Si tiene disfunción o injuria, este paciente puede ir a piso, puede ser anticoagulado, pero aquellos que tienen disfunción e injuria tienen que ser internados a terapia intensiva, porque estos son los pacientes que tienen TEP submasivo, en lo cual la trombolisis genera un exceso de sangrado, pero la anticoagulación muchas veces no basta porque presentan deterioro hemodinámico progresivo. Concluyendo con mi presentación, quiero que quede en claro que el TEP es una enfermedad grave y mortal, por todos conocida, que debe tratar de estratificarse a cada paciente en forma objetiva. Los pacientes de bajo riesgo pueden ser tratados en forma ambulatoria. Los pacientes con falla de ventrículo derecho clara, shock cardiogénico y alto riesgo van a requerir reperfusión, principalmente por trombolisis,
y con embolectomía más menos ECMO. En cambio, para los pacientes con TEP de riesgo intermedio alto, uno debe anticoagularlos. Y si estos pacientes se inestabilizan o falla la reperfusión, uno puede intentar trombolizarlos a expensas de un mayor riesgo de sangrado y en el futuro tendremos la seguridad y efectividad de las trombolisis guiadas por catéteres. Bueno, les agradezco muchísimo su atención. Cualquier cosa no duden en contactarme. Les mando un fuerte abrazo y espero les haya sido útil la presentación.